Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy voy a responder a una pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo puedo yo biodescodificarme? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que necesito saber? Y también te va a servir para que puedas, de repente si vas a buscar sesión con alguna persona, tengas más clara la idea y los conceptos, y para que la consulta sea más efectiva. Nosotros sabemos que bajo la mirada de la biodescodificación, frente a un shock emocional, se refleja en el cerebro, la psique y en el cuerpo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar con la mayor exactitud posible cuál es el problema, qué es lo que quieres biodescodificar. Generalmente ayuda mucho que tú tengas un diagnóstico. Hay mucha gente que lo que dice es, yo quiero arreglar todo, me duele todo, tengo todos los problemas del mundo, entonces así no se ayuda, no se puede avanzar. Generalmente en una sesión se trabaja un síntoma a la vez. Ahora muchas veces un síntoma ayuda a resolver más de un problema. Entonces lo primero que tú tienes que preguntarte para comenzar a autobiodescodificarte o tratar de resolver el problema es definiendo qué es lo que quieres trabajar. No es lo mismo que te duele la rodilla, que te duele el brazo, que tengas problemas de hígado, que tengas migraña, que no puedas ver. Cada uno de los problemas tiene un significado emocional y va a depender de la persona. Acuérdense que siempre hemos dicho que frente a un mismo evento, no todas las personas tienen el mismo problema. Va a depender de muchos factores. Va a depender de tus creencias, de tu formación familiar, va a depender de cómo tú enfrentas y enfocas la vida. Entonces siempre el primer paso es determinar cuál es el problema. Una vez que ya sabes cuál es el problema, por ejemplo, tengo problemas en el hígado. Bien, entonces la segunda pregunta es ¿desde cuándo? Muchas veces el cliente dice toda la vida, desde siempre. Entonces cuando dices eso prácticamente no dices nada, porque cuando dices toda la vida yo te puedo decir, bueno, ¿tú naciste con ese problema? No, entonces ya no es toda la vida. Cuando dices toda la vida yo te pregunto, ¿cuando tenías 3 años tenías ese problema? No, entonces no es toda la vida. Es importante tratar de determinar con mayor exactitud desde cuándo comenzó. No es lo mismo que te haya comenzado a los 5 años, que podría ser un evento con mamá, a los 7 o a los 10 años, que podría ser un evento con papá, a los 18 años, a los 20, a los 30, a los 40. No es lo mismo, porque dependiendo de la edad que tengas, es como te puede afectar los eventos. Acuérdense que cuando hasta los 15, 17, quizás hasta los 21 años, influyen mucho los padres. Entonces tenemos que determinar desde cuándo comenzó el problema. Porque una vez que encontramos desde cuándo comenzó el problema, entonces vamos a buscar la emoción que generó. Por ejemplo, yo tengo problemas del hígado. La primera pregunta es ¿desde cuándo? Bueno, desde que perdí el trabajo. Entonces ya nos está dando una orientación, porque el hígado tiene que ver con situación económica, con carencia. Entonces posiblemente cuando perdiste el trabajo, inconscientemente pensaste, y ahora, ¿de qué van a vivir mis hijos? Tengo una familia que mantener. Entonces, ¿qué va a generar? Que tú le mandas una orden al inconsciente, al cerebro, para que él comience a maximizar todos los alimentos. Entonces, el hígado va a comenzar a almacenar. Va a tener quizás un hígado más grande, por lo tanto, va a necesitar de repente más hígado. Como decimos más hígado, estamos hablando que se van a multiplicar algunas células para que el hígado sea más efectivo. O de repente, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, estoy mal de la rodilla, y si te preguntamos desde cuándo, puedes decir, desde que mi papá me quiso obligar a estudiar medicina, y porque él es médico. Entonces nosotros sabemos que la rodilla es en nuestra condición de inflexibilidad, posiblemente en la posición de no rendirme. Entonces podríamos poder entender de dónde viene el problema. También
cuando hablamos de la emoción involucrada, es ¿qué sentiste en ese momento? Cólera, rabia, miedo, tristeza, porque no es lo mismo tener miedo, porque el miedo puede reflejarse quizás en el pulmón. No es lo mismo tener rabia, que podría ser de repente en el hígado también. O de repente te sientes desvalorizada porque te trataron mal, ya sea en el trabajo, ya sea los padres, la pareja, entonces te puede reflejar de repente con migraña. Entonces tenemos que buscar qué emoción sentiste en ese momento. Si fue furia, tristeza, miedo, para poder procesarlo. Después tenemos que comenzar a cuestionarla. La emoción que tú sientes te corresponde. La emoción que tú sientes la aprendiste, porque muchas veces nosotros no heredamos las enfermedades, sino heredamos la forma como enfrentamos la vida. Si cada vez que hay un problema mi mamá se echa a llorar y se pone en un rincón, entonces yo he aprendido que cada vez que tengo un problema tengo que huir, o tengo que deprimirme, o tengo que esconderme, porque eso es lo que aprendí en la familia. Entonces comienzo a cuestionar si esa emoción que estoy sintiendo, que puede ser rabia, miedo, me corresponde, es mía. Segundo lugar, tienes que entender si esa emoción que estás sintiendo es válida. O sea, te corresponde tener miedo porque de repente el jefe te gritó. O de repente te corresponde sentirte fracasado porque no te salieron las cosas como tú querías. Entonces comienza a cuestionarlo, ¿no? De repente me dicen, no, es que mi padre siempre me dijo que yo nunca iba a ser una persona con dinero. Y entonces yo te preguntaría, ¿y tu padre qué es? ¿Quién es? ¿Es psíquico? ¿Es el dueño de la verdad? ¿Es Dios? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que comenzar a entender qué situación es la que nos está generando el problema y comenzar a quitarle el valor que le hemos dado. Porque cuando nosotros le quitamos el valor, entonces va a tener menos energía, menos fuerza sobre nosotros. Si yo entiendo que de repente no debo de sentir tan mal un evento, un problema, por ejemplo, me despiden del trabajo, en vez de pensar, se van a morir de hambre, de repente pensar, voy a buscar una mejor opción. O de repente es una buena oportunidad para que yo comience un negocio independiente o para pasar más tiempo con mis hijos. Entonces nosotros tenemos que cuestionar el problema para poder enfrentarlo y modificarlo. Y finalmente es reinterpreta el evento. Por ejemplo, muchas veces eso se hace con una toma de conciencia, muchas veces se hace cuando haces una terapia con una regresión, con una meditación, con un camino al inconsciente, dependiendo lo que necesites. Pero lo que tú puedes hacer es comenzar a visualizar el evento, pero cambiarle la emoción. Por ejemplo, yo visualizo a mi papá que me decía que yo nunca voy a hacer nada, y yo visualizo que no es cierto. Que no es cierto que yo voy a ser alguien en la vida, voy a generar mucho dinero y me voy a esforzar. O de repente alguien me dijo que yo no podía estudiar. Me visualizo que no es cierto, que sí puede estudiar. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que reinterpretar el evento, que en lugar de causarnos un impedimento es buscar una solución. Recuérdense que no tenemos que hacer todo perfecto y también recuerden que tenemos el derecho a equivocarnos. Muchas veces arrastramos de nuestros padres la imperiosa necesidad de ser perfectos, o de repente sentimos que si somos perfectos nos van a querer más, porque esa es la forma como nos hemos educado, esa es la forma como nosotros sentimos que podíamos valer dentro de la familia. Entonces comienza a cuestionar, ¿es que esa situación, esa condición es indispensable para que tú seas una mejor persona? Claro que no. Tú eres el que armas tu camino, tú eres el que decides tu vida y tú eres el que vas a disfrutar o vas a sufrir las consecuencias de tus actos, independientemente de lo que te hayan dicho. Porque mucha gente vas a encontrar en el camino que te dice cosas buenas,
como cosas malas. Entonces, depende de ti qué escoges, depende de ti a quién tú le das valor. Si tú le das valor a alguien que te lastima, entonces vas a sentirte muy lastimado, muy desvalorizado. Entonces, comienza a tomar la decisión de qué cosas vas a tomar en tus manos, qué situaciones quieres tú usarlas como una palanca para salir adelante. Porque muchas veces una palabra negativa no es necesariamente para tumbarnos ni para hacernos más pequeños. Tómalo como una oportunidad, como un ladrillo que te permite esforzarte para subir un peldaño más. ¿De acuerdo? Ok, chicos, gracias por estar en el canal. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. No se olviden de poner el dedito arriba, de poner a las campanitas darle clic a la campanita, poner en los comentarios qué les pareció y compartirlo para llegar a más gente. Gracias, hasta la próxima.